Estamos hoy día con un tema que he titulado La Odisea del Espíritu, un tema importante, porque da para mucho, es muy amplio, demasiado grande para poder abarcarlo, imposible de abarcarlo en su totalidad, porque es el gran tema de la vida, es el recorrido del espíritu, de nuestra chispa, de nuestra esencia, eh, en el plano de la manifestación, el plano de la creación. Entonces, vamos a dar algunas ideas, algunos lineamientos que hemos tomado de información que han entregado los seres que de alguna manera intuyen y conocen este camino, lo han recorrido y lo han transmitido a la humanidad, de lo cual nosotros vamos tomando ideas desde una línea, desde otra línea, desde un pensamiento filosófico, un pensamiento esotérico, un pensamiento religioso, eh, incluso hasta una percepción intuitiva propia. Entonces, como hoy día tenemos a un invitado que ha sido un gran maestro para mí, Billy, un gran amigo, y él me inició en todo el camino del conocimiento esotérico. Yo partí con muchas inquietudes de joven, pero él me dio lineamientos y bases muy firmes y vamos a conversar hoy día con eso. Por otro lado, eh, la propia experiencia y las certezas que uno va teniendo dependiendo de los estados de conciencia en los cuales tú te vas introduciendo, te van dando eh, esa convicción de que hay realidades que sí son y que tú empiezas como a converger con la información que estás leyendo, con la información que estás recibiendo. Tú dices, ah, sí, por aquí va la cosa. Y hay otras líneas de conocimientos que no te hacen sentido, no te llevan a una amplitud, a un despertar. Cuando se habla, por ejemplo, de las escuelas de misterio, hablamos de que hay un conocimiento guardado, un misterio acerca de la existencia que en el pasado, hablamos en el pasado porque hoy siguen existiendo estas escuelas de misterio, pero ya están más abiertas, ya la información se está eh, entregando de manera muy libre y, digamos, comprobando esto es los conceptos que usamos, conceptos como cuerpo astral, por ejemplo, que todos los hemos escuchado. Todos esos conceptos vienen de determinadas líneas de pensamiento. Entonces las escuelas de misterio fueron información que se entregó en algún momento a personas que se elegían o se autoelegían en un proceso de probación moral. Es decir, se probaba el estado interno de la persona antes de entregarle un conocimiento que venía de fuentes más elevadas. Por mucho tiempo, las escuelas fueron muy secretas, muy ocultas, y una escuela derivaba en otra. Ya, por ejemplo, eh, hay escuelas antiguas como los gnósticos, ¿cierto? Los esenios, las escuelas de Eleusis, las escuelas de los misterios antiguos, las escuelas que vienen de Hermes Trismegisto, todo este conocimiento que es de las primeras civilizaciones, desde Egipto, incluso desde las mesopotámicas. Hay conocimientos que se fueron entregando y que tuvieron un cierto apogeo y luego se fueron transformando porque eh, cada sociedad y cada generación le va aportando algo nuevo, un lenguaje, la va reactualizando. Y eso es lo que nos toca hacer ahora, reactualizar esta información antigua que es filosofía perenne, es decir, de todos los tiempos, información que es más allá, trascendente al tiempo. Tiene que ver con un proceso universal en el cual nosotros somos protagonistas. ¿Ya? Entonces,
en las escuelas de misterio, por ejemplo, del templo de Delfo, dice, hombre, conócete a ti mismo, ¿ya? Hombre en un sentido genérico, ¿ya? Conócete a ti mismo. Quiere decir esto de que tú tienes el portal, tú, ser humano interno, tienes el portal hacia el cual podemos entrar a cualquier conocimiento. Esto ya lo dijo en algún momento Hermes Trismegisto. ¿Quién fue Hermes? Hermes es el nombre griego del dios Tot de los egipcios, un dios que tiene una cabeza de pájaro. El dios Tot era el gran sabio, como Hermes lo fue también en Grecia. Y se dice que Tot accedió a los misterios, accedió a una expansión de conciencia y resumió su saber en el libro de Esmeralda, que vendría siendo el Kybalión, es decir, los 7 principios herméticos. La palabra hermético, de cerrado, viene de Hermes, de un conocimiento que estaba guardado en un comienzo. Entonces, no porque fuese solo para un privilegio de personas, sino para las personas que estaban aptas ya para entenderlo, para que no se vulgarizara el conocimiento ni se tergiversara. Esa era la idea de ocultar, esa era la idea de hacerlo esotérico o hacerlo guardado, ¿ya? Pero en la medida en que se va despertando la conciencia, uno puede ir accediendo a esa información de una manera más directa. Como un niño que uno le puede contar algunas cosas de las cosas de adulto, pero no todas. Ya tiene que ir su mente madurando hasta el punto en que ya pueda entender un proceso. Entonces, la humanidad en este momento está saliendo recién de una adolescencia, ¿ya? Estuvimos muy en una niñez, ¿cierto? Entramos en una adolescencia, una rebeldía, y ahora hay un grupo humano que está entrando en la madurez espiritual. Entonces, en esa madurez espiritual, eh, se nos permite o nosotros estamos listos para recibir nueva información. Información de cómo es este proceso de evolución, de crecimiento, cuáles son las reglas del juego en el fondo. Podríamos pensar que esto es un gran juego, el lilá de los hindúes, ¿cierto? Una gran danza de energías en las cuales nosotros empezamos a eh, conocer, experimentar, ampliarnos en conciencia. Entonces, Hermes escribió 7 leyes en la tabla de esmeralda. Se supone que estaban escritas en una esmeralda, por eso se llama la tabla de esmeralda. Y, y una de estas principios, eran 7 principios, principio de mentalismo, el de polaridad, el de vibración, el de ritmo, el de causa y efecto, el de generación y el de correspondencia. ¿Ya? Esto quiere decir de que hay un principio, el séptimo que nombré, que es el principio de correspondencia, que dice, como es arriba, así es abajo. Como es adentro, así es afuera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que es la ley de las analogías. O sea, que nosotros podemos entender el macrocosmo como, mirando el microcosmo, que es el hombre, el ser humano, ¿ya? Y podemos así entender los procesos evolutivos mayores, porque todo está contenido de la misma manera en cada plano. Hay una relación, hay una correspondencia. Si fuera completamente distinto, no podríamos acceder a un entendimiento intuitivo de esos planos. Pero como existe la ley de analogía, uno entiende de que todo se está armado de una manera autorreplicada, fractal, por decirlo de alguna manera. Entonces, este universo de 7 leyes que describió Trismegisto, está conectado con un número mágico, el número 7, el número del septenario. Y algunas escuelas de misterio empezaron a dividir o a hacer una especie de orden septenario de la existencia. Entre ellas la teosofía, que parte con Blavatsky, continúa con Alice Bailey,
Y luego sigue con Powers y varios otros, ¿ya? Que entregaron un conocimiento que no pertenece a ninguna escuela, es un conocimiento universal. Que se hagan escuelas a partir de eso es otra cosa, ¿ya? El rosacrucismo toma mucho de la teosofía, ¿ya? Los martinistas, todos estos grupos esotéricos, la misma masonería toma mucho de los ritos de Rosacruces, y así se van intercambiando información. Obviamente que en estas agrupaciones de naturaleza humana, organizacional, surgen los problemas de poder, los problemas de jerarquía, los enfrentamientos de los egos, ¿cierto? Y se produce a veces un cierto rechazo frente a esa organización muy jerárquica. Pero no hay que desestimar el conocimiento que está detrás de ella, ¿ya? El conocimiento que guardan, que no siempre ha sido aplicado de la mejor manera. Entonces, eh, nuestra labor de las personas que estamos en una búsqueda y en un entendimiento de estos misterios del universo, es rescatar lo que es verdadero y desechar lo que es un agregado, ¿ya? Que puede ser cultural o de una época, ¿cierto? De una sociedad. Entonces, es importante que aprendamos a aprender. Aprender no significa almacenar información, significa discernir. Discernir entre lo que es eh, esencia a lo que es a un conjunto de agregados. Cuando era chico me acuerdo que me encantaban las radios, ¿ya? Y me fabriqué una radio galena. No galena, en realidad era una radio con un cristal semiconductor. Esa es una radio que no usa pila, o sea, utiliza la misma radiación electromagnética de alguna emisora y escuchas con un audífono. Y es una radio la más simple que existe. Entonces estaba formada por un diodo, una resistencia, un condensador, una bobina, un, un condensador variable para buscar las emisoras, un audífono y una antena. Y yo como busquilla le empecé a sacar cosas. Le saqué la, la bobina, que es un alambre enrollado, y seguía escuchando música. Le saqué el condensador y seguía escuchando. Y empecé a sacarle todas las partes. Al final me quedé con el puro diodo, el audífono y la antena. Y escuché música. Y dije, esta es la radio. Esa es la radio. De ahí todo lo demás es mejorarla, agregarle. Pero la radio fundamental, lo que hacía que se pudiera generar era este diodo con la antena y los audífonos. Ese era el corazón. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me enseñó? Me enseñó a sacar cosas que están como agregadas. Me sirven las terapias, por ejemplo. Yo escucho a una persona, la persona me cuenta muchas cosas, y yo estoy escuchando, pero hay muchas cosas que están agregadas. Entonces estoy tratando de buscar el foco, hasta que encuentro el diodo. Hasta que encuentro el diodo. Y cuando encuentro el diodo ya puedo hacer la terapia de forma muy directa. Y por eso avanzo muchas veces, y cuando logro encontrar el diodo, siempre, avanzo bastante rápido, ¿ya? Porque voy directo al punto. Todo lo demás, toda la construcción que nosotros hacemos es parte del agregado, que muchas veces es súper necesario, sí, claro, y hay que trabajar todos estos agregados para hacer un gran todo. Pero esa capacidad de entrar en lo esencial eh, ahorra mucho tiempo. Muchas horas de diván, habrían dicho por ahí. Muchas horas de diván. Entonces, eh, aprender a aprender. Aprender de los libros que leemos. Aprender de las distintas enseñanzas de los maestros. Tú escuchas de repente y tú dices, sí, está hablando muchas cosas. Y de repente, pum, dice algo clave. Ya, ahí entro en entendimiento. Entonces,
Todas las personas pueden ser maestros, todas las situaciones nos enseñan. Por eso hay que aprender a escuchar, aprender qué nos está diciendo la vida en cada momento, ¿ya? Escucha al necio y al ignorante, porque ellos tienen su propia verdad, dice la Desiderata, ¿ya? Los que la han leído. También ellos tienen su propia historia. O sea, todo te está hablando constantemente. Entonces, en esta búsqueda, empecé a ver qué conocimientos tenían sentido y formaban un todo coherente. Y ahí, en conversaciones profundas con mi amigo Billy, de de mucha profundidad, fuimos ahí descubriendo cosas y generando un movimiento. De hecho, en algún momento hicimos una escuela juntos, después la escuela continúa, ¿ya? Eh, el Centro de Integración y Desarrollo Humano continúa, del año 98, o sea, bastante tiempo ha seguido mi amigo Billy con toda su perseverancia, su fuerza y su claridad para llevarla adelante. ¿Y, ¿y qué es este camino del espíritu, esta odisea del espíritu? Es, eh, es un camino que a través de la ley de analogía, nosotros vamos a través de la ley de analogía, nosotros vamos a tratar de entender. Recuerden que estas verdades están más allá de las palabras. Y por lo tanto, las descripciones que pueda hacer yo o cualquier otra persona están en una connotación de forma, ¿ya? Hay que tratar de ver lo que está de fondo. Entonces, cuando usamos palabras, una escuela puede usar la misma palabra, pero en otro sentido. Entonces, nosotros tener una experiencia con esa palabra diferente. Entonces, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en un lenguaje para comunicar la información. En esta división septenaria de 7 planos, los vamos a mencionar como el plano donde está el gran misterio del universo, el plano divino, que vendría siendo el origen de todo. Este plano da forma a un segundo plano que es el monádico, donde esa unidad del origen se expresa en una multiplicidad, pero que no está dividida. Es la multiplicidad, es como las olitas del océano. Entonces allí se forman espíritus puros de la misma esencia de la divinidad, espíritus o chispas divinas que están en ese mar, que podría ser un mar, como podamos imaginarlo, de gran poder potencial, y están estas chispas que son puras y por lo tanto inexpertas en el mundo de la forma, que ha sido creado desde la misma divinidad. La misma divinidad da origen al plano de la forma, que comienza con el átmico, por eso está de otro color acá. Comienza con el plano átmico. El plano átmico o atma es donde se crea el alma divina. En el plano átmico están los pensamientos puros, las ideas primordiales, el mundo de los arquetipos. Allí está el poder creador de la divinidad. Podríamos decir que en el 3 se forma la sexualidad de la divinidad, porque desde ahí comienza a crear. Se le llama el movimiento creador. Allí hay una voluntad y un plan para todo lo que viene hacia abajo. Luego hay un plano que se llama el plano búdico, que se dan cuenta, dentro de los 7 planos estaría el medio, que sería el plano del equilibrio. Allí donde el alma adquiere conciencia plena de la unidad y por lo tanto del amor. El amor no como una emoción o conexión humana entre dos personas o entre algo, entre dos fuerzas, sino que
la unión misma, la energía misma de la unidad. Ese es el amor. El amor y la sabiduría se unen porque es conciencia pura. El amor es un aspecto de la conciencia. Luego, desde el amor del plano búdico, que se supone que es el punto de armonía perfecta, allí habitan los Budas en un estado de observación plena de todo lo que está abajo y todo lo que está arriba. Un punto de armonía, el estado búdico. Se asocia con el corazón humano, el estado de amor profundo. Luego está la inteligencia como actividad mental. Es decir, surge el pensamiento, pero el pensamiento integrado. El pensamiento integrado que conoce de los opuestos y al mismo tiempo los integra. Este plano, el plano manásico, se divide en dos grandes regiones, la mente polar y la mente unificada. Luego está el plano camásico, que es el plano del deseo divino, allí donde la divinidad expresa sus deseos, todo tipo de deseos, todo lo que se quiere hacer, todo lo que se quiere conseguir, todo lo que se quiere realizar. Ese es el plano de camásico o kama con K. El plano del deseo, donde están nuestras emociones, donde está nuestro mundo emocional, que es el mundo astral. Astral vendría siendo como un símil de camásico. Y luego el plano físico, que tiene que ver con la energía y con la materia. Tanto la energía vital como la materia pertenecen al plano físico, ¿ya? Que es el séptimo plano de la divinidad. Nosotros tenemos cuerpos como seres humanos en estos 5 planos. Los cuerpos son vehículos. ¿De quién? ¿Quién conduce el vehículo? La mónada, que está es el espíritu puro. El espíritu puro o la mónada es el conductor de estos 7 vehículos. El conductor sería el que va a aprender a través de estas 7 expresiones la información que está contenida en este plano de la forma. El espíritu puro, el espíritu monádico, es la chispa divina. No hay que confundir con el alma. El alma sería el ropaje, ¿ya? Que está formado por 3 aspectos, Atma, Buddhi y Manas. Esos 3 aspectos son la expresión del espíritu en el plano del poder, en el plano del amor y en el plano de la inteligencia. Este espíritu puro, que somos nosotros, chispas divinas, es decir, de la misma naturaleza de la divinidad, pero individualizadas y aún sin experiencia. Desciende por un anhelo de existir en la forma, el espíritu puro, la chispa divina, nuestra mónada, desciende y se reviste de Atma, de Buddhi y de Manas. Y desde Manas genera una segunda proyección más material, que la utiliza en cada vez que reencarna, cada vez que entra en una encarnación. Por lo tanto, estos 7 vehículos son el vehículo átmico, el vehículo de nuestra voluntad, el vehículo búdico, el vehículo del amor y la sabiduría, y el vehículo manásico, que es el vehículo de la inteligencia creativa. Esos son los aspectos del alma que encarna en la rueda del samsara, en la rueda de las encarnaciones, por muchas veces baja, aprende, y lo que no aprende queda en proceso de aprendizaje, vuelve a entrar hasta que lo aprende. Es como un colegio, ¿cierto? Como una escuela. La escuela de la Tierra. Dicen que esta escuela de la Tierra es una de las más difíciles. Hay otras escuelas en el universo, hay otros planetas donde las almas también evolucionan, pero dicen que la escuela de la Tierra es de las más difíciles. O sea, es como entrar, digamos, ya, o sea, ir a la Tierra es como realmente
una hazaña, una gran hazaña. Bueno, cuando uno encarna, o sea, cuando el alma, que lleva muchos siglos, milenios, encarnando, toma un cuerpo, toma siempre un nuevo cuerpo mental, un nuevo cuerpo astral y un nuevo cuerpo físico que se divide en un etérico y un físico denso. Es decir, que en este momento nosotros que tenemos un nombre por información que está en nuestro cuerpo mental. Tenemos una emoción por información que está en nuestro cuerpo astral. Tenemos una vitalidad por la información que está en nuestro cuerpo etérico. Y tenemos una fisicalidad, un cuerpo físico denso, por la información de nuestros genes que nos dan una biología. Entonces, cada vez que uno desencarna, el alma vuelve a su propia conciencia y estos vehículos se van desintegrando cada uno en su propio plano. El físico se desintegra primero, después el etérico, ¿cierto? Después la conciencia pasa al astral, en unidad con el mental. Una vez que ya superaste todos los apegos y todos los deseos por esa encarnación, te vas netamente al plano mental y desde ahí puedes acceder al plano manásico. Y la mayor parte de la gente duerme en ese plano porque no tiene conciencia manásica. Gente que está en un nivel de evolución todavía primario, pero algunas conciencias ya han desarrollado conciencia manásica y la persona logra entrar en conciencia al plano manásico y conectar con su alma. Ahí hay una cosa muy interesante, porque este útero manásico contiene 3 seres: el alma en evolución, la conexión con la chispa y un intermediario que se llama el ángel solar. Estos 3 seres habitan en este plano manásico, en lo que se llama el plano causal de la existencia. Puede que esta información sea un poco compleja, ¿ya? Vamos a tratar de representarlo de una manera simple. Vivimos o habitamos dentro de un ser más grande, un ser que tiene más dimensión. Y lo que alcanzamos a percibir de ese ser es poquito. Es a través de la intuición, del conocimiento y del corazón. Alcanzamos a entender que estamos en un ser más grande y que somos parte de ese ser más grande. Entonces, cuando nosotros iniciamos como mónadas el viaje, hace millones de años, empezamos a experimentar algo que se llama, y ha tenido muy mal nombre últimamente, la Matrix. ¿Por qué? Porque se asocia a la Matrix una especie como de prisión de la conciencia. Y la verdad está muy alejada de eso. La Matrix es una creación en la forma, hay varias Matrix en varios niveles, es una creación en la forma, es una matriz que le permite a la conciencia evolucionar. Las almas que han entrado en la Matrix de la Tierra y que han entrado en el ciclo encarnativo de la Tierra, lo han hecho en conciencia. O sea, son las reglas del juego. Vas a entrar en esta Matrix y de ella solamente se puede aprender cuando alcances un grado de conciencia. Cuando la ilusión ya sea ilusión. Cuando ya tu conciencia sea más grande que esa Matrix, tú la trasciendes. Cuando ya la Matrix no te genera efecto, entonces tú la trasciendes. Por lo tanto, claro, es cómodo pensar de que hay seres negativos que están absorbiendo nuestra energía y no nos dejan escapar de esta realidad. Así se habla mucho en algunos planos de información. Sin embargo, es nuestra elección estar acá, ¿ya? Entramos porque somos todos almas muy
diríamos, osadas. No todas las almas quieren entrar en estos planos de existencia y no todas entran. Yo creo que las que estamos acá en esta tierra somos todos muy, mm, sí, sí, uranianos diría yo, muy atrevidos, porque quisimos experimentar en un nivel muy profundo la materia. Quisimos entrar en lo más profundo, incluso olvidarnos de quiénes eran. Entonces, desde acá, se nos ha entregado un conocimiento para salir de esta ilusión, pero no para salir porque esto sea un castigo o algo negativo, sino para evolucionar dentro de la Matrix y trascenderla. Entonces muchas almas de repente entran en la Matrix, pero como ya están trascendidas, no están atrapadas en la Matrix. Pueden vivir las reglas del juego. Entonces, en las reglas del juego se le dio poder a determinadas entidades que sí juegan con todos los deseos humanos y con todas las limitaciones que se adquieren en estos planos. Eso es cierto, existen entidades ahí. Pero no existe un poder en el universo que pueda manejar tu conciencia. A menos que estés totalmente dormido. Si estás totalmente dormido, vas a ser presa del pensamiento masa, el pensamiento colectivo. Pero si empiezas a despertar, ya no hay un poder externo que te pueda gobernar. ¿Por qué? Porque despiertas la conciencia de que eres la divinidad misma, en encarnación. Entonces, aquí hay un proceso de inmersión de la conciencia pura, de la mónada, hay un proceso de inmersión en el plano de la creación. La creación, el universo creado, viene de Atma hacia abajo. Y desde ahí se crea un universo con reglas. En este universo existen seres en muchas dimensiones y en muchos niveles. Por ejemplo, hay una conciencia que habita la Tierra. Y nosotros estamos dentro de esa conciencia y pertenecemos a esa conciencia. Hay una conciencia que habita el sistema solar. Para nosotros es un Dios perfecto, pero dentro de los soles, el Sol es uno más. De hecho, el Sol aún no está en un nivel álmico, cósmico. Todavía está en un nivel de personalidad cósmica. Pero para nosotros eso es impensable aún. Existen, imagínense, seres galácticos, galaxias enteras que son seres. La Vía Láctea es un ser. Y así los universos en un multiuniverso. Es decir, es tan infinita esta fractalidad en la forma que no lo concebimos. Pero si vamos hacia adentro y conectamos con la esencia, con la chispa, y hacemos una conexión en el corazón, vamos directo como un puente hacia la mónada. Se dice que el hilo de la vida está conectado directamente a la chispa divina. O sea, quien nos da la vida es la chispa. Y ese hilo entra en nuestro corazón. Por lo tanto, a través del corazón hay un portal directo de conexión con la chispa, con el propósito original. Ahora, esa chispa no quiere salir de la matriz mientras no aprenda. ¿Ya? Fue creada en la libertad absoluta y tomó la decisión de entrar en el plano de la forma y a lo mejor para la eternidad, que es su vida, esto es un día, una hora, un segundo. El tiempo ya no tiene sentido en la eternidad. Entonces, ¿quiénes somos en realidad? Somos un fractal de Dios o de la divinidad, para no ponerle una connotación religiosa. Del origen mismo, somos un fractal que toma distintos niveles de conciencia. Primero, un alma divina. Esta alma divina quiere entrar en la personalidad
que se forma acá y necesita un puente de conciencia de algún ser que haya vivido el proceso anteriormente, que le preste su mente, porque la mónada al bajar no tiene mente, porque la mente es limitación y la mónada no está limitada. Por lo tanto, para que la mónada pueda entrar en el plano de la forma y entrar en la encarnación, necesita de un puente. Y ese puente es un ser que alcanzó la liberación en otro universo. Se llama el ángel solar. El ángel solar le presta a la mónada su cuerpo, su mente. Y nosotros empezamos a nacer del ángel solar, como un hijo del ángel solar. Una vez que evolucionamos a través de muchas encarnaciones, empezamos a tomar conciencia de nuestro ángel solar, que es nuestro maestro interno. Y es de su conciencia nosotros salimos. Pero al mismo tiempo nosotros estamos conectados con un poder mayor, que es la mónada. Y cuando el ángel solar cumple con la misión de integrar la experiencia en la forma con la mónada, con su origen, el ángel se retira, se va, se va. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Dice Jesús. Ese es el momento en que se retira su mónada, su ángel solar, y él conecta directo con la mónada. O sea, su alma en evolución, porque el Cristo fue un Jesús que hizo conexión directa con la mónada, y en ese momento, en esa chispa, se funde la mónada y entra en los 7 planos de un viaje. La mónada, que es el espíritu puro, hace conexión directo con Jesús y entra en los 7 niveles de conciencia. Antes, la mónada estaba arriba, estaba el ángel solar y estaba Jesús evolucionando. Jesús crece a un nivel tan alto que el ángel solar ya no tiene nada que hacer ahí, se va y se produce el puente. Y la mónada entra en la encarnación. Y ahí se produce el milagro, que es la mónada en encarnación, que es el propósito de la divinidad, ser consciente en todos los planos. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús ya era un cuerpo multidimensional, podía moverse, trasladarse, desaparecer, hacer lo que quisiera. Hay muchos maestros que han alcanzado grados similares. Entonces nosotros somos una mónada, es decir, una chispa divina, que está queriendo conectar todos los planos de conciencia. Además somos la manifestación, vida tras vida, tras vida, tras vida, hemos aprendido del ángel solar. El ángel solar es como nuestro intermediario, como nuestro abogado, el que tranza los karmas, el que uno le puede decir, ¿sabes qué? Veamos este karma, ya no quiero vivir esto. Y él va a interceder, va a hacerte la vida lo mejor posible, mientras esté bajo su misión de formar. Nosotros somos un bebé dentro del útero del ángel solar, formado de su propia esencia, pero independientes en el sentido en que estamos conectados con nuestra propia mónada. Y en el momento en que ya nacemos del ángel solar, se da el parto, el ángel solar se retira. Hay un misterio ahí porque no se sabe exactamente cómo es este proceso, pero tiene que ver con se rasga el cuerpo causal, por eso se dice, y en ese momento el velo del templo se rasgó. El templo es el cuerpo causal, donde está la mónada, el ángel solar y el alma en encarnación y en evolución. Por eso el alma humana nace de abajo, del fango, como el loto. Crece, crece, crece con la experiencia y con la tutela del ángel solar. Y la vida que tiene esta alma está conectada con el plano superior de la mónada.
que habita en el plano monádico. Cada encarnación es, por lo tanto, una oportunidad, un nuevo día en la vida de esta alma que está queriendo tener experiencia en todos los planos. Una nueva vida, un nuevo día. Esto significa que aprendemos una lección en particular. Cada uno está aprendiendo una lección diferente. Algunos están en una lección que tiene que ver con el cuerpo físico, otro con el cuerpo emocional, otro con el cuerpo mental. Otros están repitiendo lecciones no aprendidas de vidas pasadas, lo que se llama karma. Lecciones no aprendidas, es decir, vuelvo a vivir la experiencia para poder aprenderla. ¿Qué significa aprender? Tener una completa comprensión del proceso. Ley de causa y efecto. Ley de sincronía en un nivel superior. Por eso, renegar de la experiencia que estamos teniendo es renegar de nuestra propia divinidad. Tenemos que aprender a aprender, a no tropezarnos con la misma piedra una y otra vez. La naturaleza es sabia y es paciente y te da todas las oportunidades, vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida. Y cuando ya el alma no aprendió, lo empuja, porque nada está quieto en el universo.